Ha pasado una semana del verdadero tsunami que arrasó buena parte del centro y sur de la provincia de Valencia. 7 días donde había mucho por hacer, también en el ámbito de las infraestructuras, que se vieron superadas en muchos puntos y que, como os conté en un vídeo anterior, en algunos casos tardarán meses en volver a la normalidad. Sin embargo, estos 7 días de arduo trabajo están dejando mejores sensaciones de las iniciales y ya se da por hecho que en algún caso abrirán antes de lo esperado y en otros la espera podría ser más corta. Para empezar, tenemos que recordar que desde hace ya varios días se recuperó el servicio del corredor mediterráneo con los Euromed a Barcelona o los servicios con Castellón o Teruel, que tuvieron pocas afecciones. La otra apertura esperada fue la de las líneas de cercanías C5 y C6, es decir, las del norte, la zona menos afectada, que dieron algo de alivio a la situación del transporte en una ciudad, la tercera del país, saturada desde la Dana. Antes de entrar en el ferrocarril, tenemos que recordar los avances en materia de carreteras, donde poco a poco se van recuperando los puntos dañados, con las nacionales 330 y 323 como lugares críticos y con un punto que se ha convertido en epicentro de los trabajos, el bypass de la A7, para eludir el viaducto derribado por las inundaciones y que están dejando algunas de las imágenes más espectaculares de los trabajos, donde se está construyendo un verdadero nuevo viaducto de emergencia para poder dar servicio mientras se repara el anterior. Viaducto construido con cajones de hormigón y que están requiriendo una serie de trabajos de gran calado, llevando al Ministerio a implantar 3 turnos diarios para que las obras no se detengan y que, si todo va bien, podría empezar a desencallar la situación en pocos días. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Volviendo al tren, todavía hay muchos frentes abiertos: la alta velocidad, cercanías y metro. La alta velocidad es la que finalmente menos daños tuvo al ser una infraestructura más preparada para inundaciones. De hecho, solo en los 2 puntos que transcurren por túnel, los de Torrent y Chiva, se vieron afectados. Finalmente, los daños en el túnel de Torrent fueron menores a los que se temía, donde la inundación fue más leve y los arreglos para su apertura se van a acortar mucho. Sí que son delicados los de Chiva, el primero al que se pudo acceder y donde la escorrentía se llevó por delante una infraestructura que hay que reparar por completo, pero donde los progresos son notables. De hecho, todo indica que la vuelta de los servicios con Madrid y otros puntos de España por alta velocidad se acortarán en cerca de una semana y podrían empezar a regresar la próxima semana, el 14 o 15 de noviembre, puede que algún día antes, y parece que a pleno rendimiento. Caso aparte es el de las cercanías, donde, a pesar de los muchos, cuantiosos y catastróficos daños, las cosas evolucionan bien. Recordemos que las C5 y C6 volvieron a dar servicio a los pocos días, pero las otras líneas requerirán de mucho trabajo. Ya se han despejado todas las vías y he empezado a realizar los primeros trabajos, si bien algunos puntos están tan dañados que habrá que realizar reparaciones desde cero. Ese es el caso de la C3, la que une Valencia con la comarca de Requena-Utiel, con 80 kilómetros, donde ya se supo desde el primer día que habrá que reconstruir cerca de la mitad por completo. De hecho, aquí ha sido donde ha llegado una de las noticias más sorprendentes, pues el ministro de Transportes, Óscar Puente, anunciaba que se aprovecharía esa necesidad de construir desde cero para acometer la obra de electrificar esta línea. Un extra siempre bienvenido que mejorará el servicio. Sin embargo, tanto esta línea como las C1 y C2 irán para largo, y se mantiene la idea de que los trabajos para su reapertura tomarán meses, con un punto crítico que se califica como irrecuperable: el tramo en común de ambas líneas entre Alfafar y Silla, de 25 kilómetros, que habrá que rehacer por completo. El tercer frente depende de la Generalitat Valenciana, la red de metro y servicios de ferrocarrils, donde la información ha sido bastante más escasa que en el Ministerio. Una red de metro seriamente dañada, incluso los puestos de mando y operatividad, otro de esos fallos incomprensibles de planificación pasada al construirlos en zonas inundables.
De esta forma, los primeros trazados en abrirse serán los del tranvía, en su mayoría en superficie, que volverán a dar servicio el 11 de noviembre. Las líneas 3, 5 y 9 se recuperarán en una segunda fase, mientras que las líneas 1, 2 y 7 se harán en una tercera, ambas por determinar fecha, pero todo indica que irán para largo. Poco más se sabe, más allá de las dramáticas imágenes dejadas en varios puntos de la red y donde se echan falta más información e imágenes de lo que se está haciendo. Tampoco se ha aclarado el detalle del estado de la flota de trenes, aunque se entiende que no ha sufrido daños reseñables. Un punto aparte es el de las vías en la zona de Alfafar, Sedaví y Benetúser, donde sus vecinos aún tratan de limpiar las calles y volver a la normalidad, con las vías ya despejadas, pero donde la reclamación de su soterramiento crece aún más, ya que desde esa zona se asegura que los daños han sido mayores por las vías y sobre todo por los dos muros que las flanquean, que aseguran provocaron un efecto embudo que fue más agresivo aquí que en otros puntos cercanos, por lo que su reclamación para enterrar el paso a nivel crítico y las propias vías será mayor si cabe a partir de ahora. De hecho, sus portavoces pasarán muy pronto por el canal para contarnos su caso y reclamaciones al detalle, una vez dejemos atrás lo peor del desastre. No podemos acabar sin hacer mención al sorprendente caso que hemos tenido con el Ministerio de Transportes y Óscar Puente a la cabeza, desde que se desató la crisis, pues desde el minuto 1 ha dado la sensación de rapidez, eficacia e información ejemplar que se ha comparado con otros aspectos de la gestión del desastre que han tenido muchas más dudas y críticas. Tal es así que estos días ha sido divertido ver la colección de memes en torno a esos trabajos con Puente de protagonista. Una gestión que ha dado la vuelta a la imagen del ministro, demasiado ligado desde el primer día a los líos con otros dirigentes o en Twitter, y donde los problemas en el ferrocarril han sido más que significativos. Un alivio para la imagen del ministerio, Adif y el propio Puente, que ojalá vaya mucho más allá del desastre de Valencia y comience a ser habitual en otros frentes del país. Seguiremos atentos a los progresos en Valencia, lugar al que no podemos dejar de mirar, y pendientes del día a día y de lo mucho que todavía queda por hacer en todos los detalles para acercarse lo máximo posible, si es que se puede, a la normalidad previa a la Dana. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.